Teleantioquia, mi canal. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Mi gran pasión en la vida siempre ha sido el ejercer mi carrera técnica como auxiliar de farmacia. Fui voluntario de Cruz Roja mucho tiempo. Me apasiona y me apasionaba el servicio comunitario. El deporte es como lo que me ha llenado desde niña, lo que me mantiene como con ganas de seguir adelante, lo que me da ánimo para levantarme cada día, me mantiene fuerte. Me hace feliz mi familia, me hace feliz mi perrito, mi profesión y pues todas las cosas que hay por venir. La vida de Carlos, Carolina, Valentina, de Silvia y de a quien llamaremos Esperanza tiene algo en común, y no es precisamente que sean personas con gustos o actividades o profesiones cotidianas, lo es, además, porque todos ellos comparten una enfermedad que a simple vista jamás muestra síntomas, pero que puede llegar a ser tan dolorosa como insoportable, pero también llevadera y manejable. Fibromialgia, tan real como desconocida. Es una enfermedad en la cual, por decirlo así, duele el músculo, duele mucho la carne, duele la piel, duelen las articulaciones, pero realmente es una enfermedad mucho más compleja de lo que la gente, incluso los mismos médicos, pensamos. No es una enfermedad degenerativa, no es un problema psicológico. Cuando la gente aprende eso, entonces listo, es una enfermedad real. La fibromialgia es un trastorno musculoesquelético, donde el primer síntoma es el dolor, un dolor generalizado en todo el cuerpo, asociado con otra serie de síntomas. Por su afectación, ellas parecen expertas. La causa aún no se conoce. Médicos sustentan que análisis de sangre, radiografías, biopsias musculares presentan resultados normales. Aparentemente no tienen nada. Sin embargo, el 100% de los pacientes presenta un agudo dolor generalizado y sensibilidad dolorosa al tacto en ciertos puntos específicos de su cuerpo, además de un aspecto físico puramente saludable, lo cual les dificulta un diagnóstico certero. No hay un examen donde me lo explique, ¿cierto? Empiezo con dolor generalizado en varias partes, cansada, con un ritmo de vida, digamos, acelerado en el trabajo, con familia, con hijos, con cosas que atender, que en el momento uno no lo entiende, pero la vida te pasa la factura. Es decir, la fibromialgia hasta cierto punto es una enfermedad de descarte. Como tiene tantos síntomas, como pueden ser tantos los puntos de dolor, el médico debe hacer una evaluación muy completa, de acuerdo con los síntomas del paciente, y debe descartar que haya otra patología. Su diagnóstico se basa en un examen clínico dictaminado por un reumatólogo en la mayoría de los casos. Especialistas de Estados Unidos y México parecieran decidirse por un origen hereditario, en estudio actualmente. El dolor realmente es insoportable. Perdón un momento. El dolor es insoportable. En las rodillas pareciera que yo tuviera las rodillas secas. A Carlos lo conoció Infrarrojo concluyendo ya esta investigación, sin embargo miren por qué valió la pena abrirle espacio. El dolor me desespera de tal manera que yo pienso
cada 20 minutos, cada media hora, cada 15 minutos, quisiera botármele a un Transmilenio, botármele a un vehículo, botármele a algo que me dejara sin vida, o sencillamente tener en las manos un revólver que yo sabría que realmente con eso terminaría mi desespero, terminaría el karma que he vivido durante 2 días, durante todos estos días, todos estos años, que se llama dolor. Carlos quiso compartir ese aspecto tan radical, doloroso y privado de su vida, con la única intención de hacer un llamado de atención frente a lo que pasa con este tema en el país, debido a su propia investigación, después de 10 años de padecer. Su conclusión personal no confirmada, hasta que llegó Infrarrojo, era creer tener fibromialgia. Habló con el doctor Villa y luego de una entrevista de casi media hora, esta es la conclusión. Tienes mucho y tiene los 5 componentes de la fibromialgia, pero que tienes además otros componentes que hay que estudiarlos muy bien. Para mí el diagnóstico principal sospechoso es una fibromialgia. Los pacientes y las pacientes con fibromialgia están casi desamparadas por el Estado y por las EPS en cuanto a su enfermedad, debido a que primero el personal no está entrenado. Los médicos que manejan la salud en Colombia, que la base de la salud en Colombia, la ley 100, son los médicos generales, no conocen la enfermedad. De hecho, ellos piensan que no existe la enfermedad. El problema es cuando tú llegas a unas urgencias, que te atiende un residente, un interno, cualquier persona. Porque de hecho a mí me ha tocado llegar a decirle al residente: mira, yo estoy paciente con fibromialgia, cuando vengo me hacen esto, por favor me ingresas. En el médico que te envía analgésicos, pastillas para dormir, te envía los tratamientos que están para la fibromialgia, entonces no funciona, entonces vamos al bioenergético, acupuntura, terapias de oxígeno, masajes, aromaterapia, reiki, empiezan a visitar todo lo habido y por haber. Es muchísima droga la que uno tiene que tomar para poder estar medio. Yo en este momento estoy con unos parches para los dolores crónicos, fuera de otras 2 drogas que son muy fuertes. Yo permanezco casi dormida, pues dopada. Los pacientes pasan por muchos médicos y muchos especialistas antes de llegar al diagnóstico de la fibromialgia. Comienzan con medicina general quejándose del dolor específico que tienen. Doctor, me duelen mucho los pies. Se comienza el estudio del dolor en los pies, no se encuentra nada. Entonces el dolor, a medida que va pasando el tiempo, va progresando, entonces ya no es solamente los pies, sino ya como que me duelen también las manos, doctor, y me duelen las piernas. ¿Todavía en el médico general? Todavía en el médico general. Finalmente, ya cuando el dolor generaliza, ya se empieza a sospechar, y como la fibromialgia se puede asociar a enfermedades inflamatorias, entonces comienza la sospecha de que tenga alguna enfermedad de tipo autoinmune, como el lupus, la artritis reumatoidea o los dolores de la osteoartrosis, que es una enfermedad que degenera las articulaciones. Entonces, ante este grupo de enfermedades, finalmente la paciente accede al médico internista. Y empiezo a vivir el viacrucis de las visitas donde los médicos. Entonces está el ortopedista, está el psiquiatra, está el psicólogo, está el reumatólogo, los bioenergéticos que quieran, y hasta los sacerdotes iba, y entonces decían: es posible que te estén haciendo un daño, un mal. Son pacientes que se ven ya lo que llamo el carrusel del especialista. Son pacientes que consultan con uno, consultan con el otro, pasan del médico general al internista, al reumatólogo, al fisiatra, al neurólogo, y nunca logran tener un manejo completo o integral. Entonces son pacientes que sufren sus dolores mucho tiempo antes de que puedan llegar o acceder a una clínica del dolor que por lo menos enfoque su enfermedad de manera integral y que trate adecuadamente los síntomas. A raíz del problema es muy fácil de concluir, y definitivamente es la falta de conocimiento de los médicos para con la enfermedad. La falta de que esta enfermedad, que creo que es conocida en Colombia y a nivel mundial como enfermedades huérfanas o enfermedades raras, y también diría yo que sería muy bueno que en las facultades de medicina, incorporaran en el currículum académico la enfermedad como tal
De cada 10 personas que padecen la enfermedad, 9 son mujeres y 1 es hombre, sin causa conocida al momento. Apenas en 1992 la Organización Mundial de la Salud reconoce a la fibromialgia como enfermedad. En Colombia aún no es reconocida como tal. Es un problema de salud pública porque, primero, la enfermedad, a pesar de ser subdiagnosticada y muchas veces sobrediagnosticada por el desconocimiento de la enfermedad, está produciendo muchas incapacidades. Esas incapacidades en esos pacientes están alterando pues toda la parte laboral, le cuestan millones y millones de dólares al país en incapacidades. Requiere que haya una intervención ya del Estado en cuanto a educación del personal básico, sobre todo médicos generales y enfermeras jefes, para conocer la enfermedad y hacer el diagnóstico temprano, porque la enfermedad con un buen manejo no produce esas incapacidades y los pacientes laboralmente son activos. La respuesta a las EPS, pues pienso yo que el problema no es solamente para la fibromialgia en términos de ser una enfermedad poco común, rara y poco conocida, sino en el contexto de lo difícil que es para en este momento el sistema de salud lograr mantener la medicación para todos los pacientes. El costo del tratamiento es muy alto también. Hablamos de que inicialmente se usan los medicamentos ordenados por el sistema del POS, que son el tramadol, los antidepresivos, que básicamente son como nuestro caballito de batalla en la fibromialgia, pero que cuando finalmente pasa el tiempo y la paciente no responde a ese tratamiento, toca recurrir a otro tipo de moléculas que están en lo que llamamos el no POS, como la pregabalina, como la duloxetina, como antidepresivos duales, que son muchísimo más costosos y que obviamente, como te decía, el tiempo de tratamiento es muy largo, mínimo son 2 años tratando a la paciente con fibromialgia. Tratamiento que demanda un costo aproximado de 600.000 pesos mensuales que deben salir del bolsillo de un paciente o usuario, como se le denomina después de la Ley 100. Usuario. Tenemos que echar para adelante, o sea, no tenemos otra opción. Aunque pues han habido pues casos de suicidio por fibromialgia, pero yo creo que no es la solución. Para mí la premisa es soy valiente. Y yo misma me acuñé una frase que es: yo no soy mi cuerpo, yo estoy en él. Entonces, como yo estoy en él, es mi espíritu el que tiene que salir adelante. Aleatoriamente, Infrarrojo escogió a las EPS Coomeva y Saludcop para saber cuál es el trato que le dan hoy a la enfermedad, además de estadísticas que aportaran en la construcción e ilustración de este tema. Pero luego de 2 semanas de todo tipo de comunicación con ellas, no fue posible encontrar una respuesta al cierre de este capítulo. Las EPS en este caso recortan demasiado los exámenes, tardan mucho los procesos y son culpables, muy culpables de que las cosas se avancen. Esto viene desde muy arriba, que va disminuyendo y llega a nosotros, porque cuando se llega con una enfermedad, las personas que llegamos ya a un diagnóstico es porque llevan 3, 4 años mirando a ver qué pasa. Aquí una hospitalización mía son de 10 a 15 días, no son 2 y 3 días, no, porque el dolor se agudiza demasiado. Entonces esa punta de morfina. La última vez te cuento, estuve con morfina cada 10 minutos, 3 miligramos. Entonces imagínate, pues es unos dolores muy intensos. En un momento regresamos. Ay, pero es que me prendo de este brazo y este brazo me está doliendo mucho. Yo sí soy porfiada. Silvia lleva 15 meses incapacitada, no solo padece fibromialgia, pero en este momento es esa la enfermedad que más la limita. No soy capaz de lavarme el cabello, de quitarme el brasier, algo tan sencillo como eso, no soy capaz. ¿Por qué? Porque estoy muy pegada, demasiado rígida, mucho. O sea, cada persona tiene mecanismos individuales de afrontamiento al estrés. Una enfermedad crónica es una situación de estrés importante para el paciente y cada quien, dependiendo de sus vivencias, de sus recursos mentales, es capaz de enfrentar con mayor o menor grado de recursos una situación difícil y adaptarse a ella. A los 6 meses de estar incapacitada, pues tanto tiempo seguido,
ya hice la forma de que me dieran la pensión, ¿cierto? Entonces empecé a hacer todos estos trámites. Pero ¿qué pasa? Me la han negado en 2 veces. ¿Por qué? Porque dicen que la fibromialgia no me da como para una incapacidad pues así tan total. Y la primera vez me quedó un porcentaje de 43%, a la segunda me bajaron 1 punto, que porque la fibromialgia no daba tantos puntos, entonces antes me rebajaron 1 punto. Estoy a la espera de que me llamen de Bogotá para ya pues como lo definitivo, la Junta Nacional. ¿Está el Estado a través de sus leyes preparado para enfrentar casos como el de los pacientes con fibromialgia? Sería atrevido decir que existen estudios que evalúen el impacto económico de la enfermedad. La posibilidad que ellos tienen para acceder a una pensión me parece que es grande, en la medida que la enfermedad es una enfermedad progresiva, una enfermedad que en la actualidad no tiene cura y por consiguiente va a tener una pérdida de capacidad laboral de manera indefinida, ¿cierto? En Colombia, ¿quién es inválido y quién puede acceder a una pensión de invalidez? Una persona que tiene una pérdida de capacidad laboral del 50% o superior a este porcentaje. Entonces, cuando un enfermo demuestra a través de unos dictámenes médicos que lo hacen unos médicos especialistas en salud ocupacional, que su pérdida de capacidad laboral es del 50% o más, es inválido para el sistema, ¿cierto? Y al ser inválido para el sistema, ya se entrará a intentar demostrar si tiene o no derecho a esa pensión de invalidez. ¿Quiénes tienen derecho a que se les reconozca esta pensión de invalidez? Cuando haya cotizado al Sistema General de Pensiones por lo menos 50 semanas en los últimos 3 años, contados a partir de la fecha de estructuración de ese estado de invalidez. Lo cual conduce a un meollo para el paciente. ¿Cómo va a lograr que le decreten un 50% de incapacidad si otro sistema nacional, el de la salud, aún ni siquiera tiene tipificada la fibromialgia como una enfermedad en Colombia? Por ahora está agrupada con otras asociadas a ella. A esas personas que no están vinculadas laboralmente o no tienen capacidad de pago para poder acceder a esa pensión de invalidez, el sistema solamente les va a reconocer las prestaciones asistenciales, o sea, los tratamientos médicos, quirúrgicos, los medicamentos que requieran para recuperar su salud o en este caso para estabilizar la enfermedad, pero no tendrán derecho a prestaciones económicas por parte del sistema de seguridad social. En casos como este y situaciones como las de Carlos, aguantando estoicamente dolores indescriptibles sin ser visto, al parecer de una manera más acertada, más científica, si es la palabra, ¿quién saca la cara por ellos? ¿Están solos? ¿A qué límites tienen que llegar para ser escuchados? Tenemos que esperar ya a que la Junta Nacional me llame. Y les cuento una cosa, mírenme, tanto es el desorden de la Junta Nacional, que pesar decirlo, pero me llegó una carta la semana pasada diciéndome que no me daban la pensión, que me daban el mismo porcentaje de un 42% por yo no haber asistido a la cita que ellos me habían dado. Ninguna cita, ninguna. A mí nunca me llamaron, no me citaron ni física ni telefónicamente. Entonces yo fui a la empresa, una compañera me asesoró, hicimos una carta y la enviamos, pues informando que a mí en ningún momento me había llegado. Estas 2 mujeres representan a la academia. Ellas, en busca de su título como Magíster en Terapia de Familia de la UPB, realizaron su tesis acerca de ellos, cómo afrontan el tema, y concluyen. Los pacientes necesitan ayuda psicológica y además las familias necesitan también ayuda. Ellas porque con frecuencia realmente tienen que cambiar de vida y eso amerita un ajuste. Si está acompañado de depresión, pues con mayor razón necesitan esa ayuda. A nivel familiar, porque creo que la educación es muy importante. Los médicos muy pocas veces, educan la familia en el tema. Entonces, a la familia hay que vincularla. El afrontamiento de una enfermedad que no se ve, pero se siente. Es una enfermedad que duele,
pero realmente no es visible. Entonces, encontrar una familia totalmente unida, totalmente apoyando a este ser que está sufriendo esta realidad, genera mucho bienestar para la paciente. Psicológicamente sí, se enferma la familia. Al principio de la enfermedad, uno, bueno, sí, lo que le dicen los médicos, la medican y todo, entonces uno es como con la esperanza de que ella se va a aliviar, pero mentiras, que ella no se alivia, se mejora. Entonces tiene sus épocas que se mejora, cuando ya olvida, es que tengo dolor, es que me duele, uno se siente muy frustrado, porque a pesar de que ella se está tomando su medicación como es, todo, la muchachita vuelve y tiene dolor. Hay una gran asociación entre las vivencias traumáticas de un paciente en su niñez, en su juventud, a lo largo de la vida, con el posterior desarrollo de una fibromialgia, ¿ya? Es ahí donde me parece a mí importante el papel del terapeuta, del psicólogo, del psiquiatra que aborde la enfermedad desde lo mental, ¿sí? Resolver una cantidad de conflictos personales, familiares, duelos, puede aliviar muchísimo al paciente. Se sienten muchas cosas, muchos sentimientos encontrados, dolor, por supuesto, no poder compartir con ella. Uno no mide el dolor que ellas están sintiendo. Para uno es duro no conocer eso, no sentir ese dolor. Hoy en día hay muchas formas para uno acceder al conocimiento, entonces que se interesen por averiguar qué es la fibromialgia, qué produce la fibromialgia, cómo se va transformando la vida de la persona. Su formación se ha basado en investigar por 20 años lo que ha sido su gran pasión, la de sanar. Se preocupa por ayudar a calmar el dolor físico de otros. La terapia es básicamente una entrega de energía. Entonces lo hago con todo el amor de Dios. Pero también hay que tener en cuenta que el problema no es solo físico, que el problema es a nivel espiritual, que está desarreglado. Un problema, una enfermedad es un mal matrimonio íntimo. Mejor dicho, es lo que está diciendo que está fallando ese matrimonio entre cuerpo y espíritu. Yo me siento prácticamente en un camino a la sanación. No voy a decir que estoy 100% curada porque, digamos, asistí a una cita, pero una cita que me pareció absolutamente mágica. Mágica en el sentido de que me dio esperanzas. Yo le digo a la persona, le voy chequeando sus puntos y le voy diciendo a qué emoción se debe el ataque a ese órgano. Y lo vamos desbloqueando y lo vamos haciendo fluir. Entonces yo le indico a la persona, tú tienes que trabajar. ¿Cómo? Vas a reconciliarte con tu cuerpo. Aunque sea horrible, de todos modos la vida tiene cosas maravillosas por las cuales levantarse, que hacen que bueno, hoy me duele, pero no me duele tanto como ayer, entonces aprovecho y hago otras cosas. Esto te enseña a cuidarte más, uno aprende a quererse más, a estar más pendiente de no golpearse, de tratar de dormir mejor o de comer. Entonces uno le busca como el lado positivo a las cosas. Ya regresamos. Yo pienso que con fibromialgia se puede vivir muy bien. El deporte, el apoyo familiar, los métodos alternativos y un conocimiento adecuado de los médicos de atención primaria, además de un muy buen tratamiento, logran aportar en el poder llevar una vida digna, llevadera o casi normal para quienes padecen la fibromialgia, lo asegura el médico Villa. Yo pienso que con fibromialgia se puede vivir muy bien, por eso se necesita hacer un diagnóstico claro, oportuno y preciso, ni subdiagnosticar ni sobrediagnosticar. Y lo dice con puro conocimiento científico y de causa. Yo soy mi paciente, yo tengo la enfermedad hace 10 años. Escuchó bien. Además, se lo imaginó. Seguro no, porque no parece.
Sin embargo, de hecho yo tengo un cuadro muy severo de fibromialgia, pero es que los pacientes con un buen tratamiento, y eso sí, el buen tratamiento en qué se basa, en hacer un buen diagnóstico y un buen enfoque diagnóstico, que es lo que se ve alterado actualmente, pero con un buen tratamiento, con los medicamentos que están ya muy comprobados en la literatura médica, que tienen múltiples estudios que demuestran que la droga sirve y que mejora los síntomas de la fibromialgia, porque cabe anotar que la enfermedad no tiene cura, pero tiene tratamiento y con ese tratamiento tienen calidad de vida. Si él puede, el resto pueden. El médico Villa es una prueba visible de eso. ¿Por qué entonces Carlos, Silvia, Esperanza, Carolina, Valentina y los cientos que padecen esta enfermedad tienen que atravesar por esta situación? Tanto Carolina como Valentina están al frente del grupo de Facebook Fibromialgia Medellín, una opción para visibilizarse y reafirmar aquello de que la unión hace la fuerza. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión.